Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Hoy quiero hablarles de las señales antes del fin y la segunda venida de Jesucristo. ¿Cuándo sucederá? ¿Cómo sucederá? ¿Cuáles son algunas de las teorías y conceptos de algunos para referirse a los últimos días? Todo esto y más lo vamos a tratar en este mensaje. Recuerda que somos el Centro Integral para la Familia, donde te brindamos apoyo espiritual y psicológico para ti y tu familia. Así que si quieres despejar algunas dudas y aprender, te invito para que te quedes hasta el final del video, nos des un like, nos escribas tus comentarios y te suscribas a nuestro canal. Centro Integral para la Familia. Juntos reconstruimos tus sueños. Durante mucho tiempo hemos hablado, hemos anunciado y escuchado acerca de la segunda venida del Señor Jesús. También hemos visto cómo se han levantado algunos que se han atrevido incluso a profetizar el día de su regreso. Otros se han autoproclamado que son Jesús de Nazaret y que han sido enviados por el Padre para este tiempo. Muchas son las teorías que se han levantado con respecto a la segunda venida de Jesús y del fin de los tiempos. Los mayas lo han profetizado para el 2012. La ciencia ha dicho que uno de los posibles escenarios para que ocurra este evento tiene que ver con el calentamiento global. La ESA, Agencia Espacial Europea, ha dicho que el tiempo de vida que le queda a la Tierra es aproximadamente el mismo tiempo de vida que le queda al Sol. Según la ESA, las altas temperaturas generarán un impacto ambiental en toda la Tierra y el planeta se convertirá en un territorio completamente inhabitable. Recientemente, la ciencia se ha atrevido incluso a dar la fecha de cuándo sucederá esto. Pero ¿realmente podemos nosotros conocer con certeza el día en el cual Jesucristo volverá a esta tierra? ¿Qué dice la Biblia? Según Mateo capítulo 24, versículo 36, la Biblia nos dice que nadie sabe el día en el cual el Señor volverá, ni siquiera los ángeles del Señor, sino solamente el Padre. Pero el hecho de que nadie sepa con certeza el día ni la hora en que el Señor volverá no significa que no podamos aproximarnos para conocer el tiempo de su regreso. Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21 nos hablan acerca de las señales que habrá antes de la segunda venida de Jesucristo. Y basta solo con mirar esos textos para darnos cuenta que estamos viviendo los últimos tiempos. Pero hoy quiero referirme a un texto en especial, a un evento en especial. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 al 10. Porque el apóstol Pablo en este pasaje está tratando de corregir algunos errores que la iglesia de Tesalónica tenía con respecto a la segunda venida de Jesús. Presten mucha atención porque le estoy hablando acerca de la segunda venida del Señor, no del arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Son dos eventos completamente distintos. El arrebatamiento sucederá antes de la segunda venida. En el versículo 3 el apóstol le dice a los de Tesalónica algo fundamental. Escuchen, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mucho cuidado con esto. Entre las tantas señales que habrá, me voy a referir a dos en especial. Dos cosas que van a suceder antes de la segunda venida. Primero, la apostasía. Y segundo, se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿A qué se refiere el apóstol cuando habla de apostasía? Se refiere al abandono y rechazo de la fe. Es abandonar o romper públicamente con la doctrina que se profesa. Y cuando Pablo nos habla de apostasía, nos está diciendo que muchos de los que han creído en Jesús abandonarán y rechazarán la fe cristiana. Se apartarán del santo camino para vivir conforme a como ellos quieran vivir. Hebreos capítulo 13, versículo 12 dice: Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo.
Ahora, escuche lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Es por eso que aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 el apóstol nos aconseja y nos dice: no os engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nos encontramos viviendo tiempos de apostasía. El evangelio que hoy muchos predican desde los púlpitos dista mucho del verdadero evangelio, de la palabra de Dios. Porque el evangelio que muchos hoy predican ha perdido fuerza, está perdiendo su esencia, no porque el Espíritu Santo esté perdiendo poder de convencimiento, sino porque estamos suavizando o romantizando lo terrible del pecado y las consecuencias a las que éste lleva. Muchos hoy se encuentran acomodando el evangelio a sus propios intereses y no se atreven a llamar al pan pan y al vino vino. No se atreven a mirar fijamente al pecador a la luz de la palabra de Dios, por temor a que se vaya del templo y no regrese más. No se atreven a hablarles fuerte y decirles que Dios ha dicho que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos si queremos estar en su presencia, por temor a que el hermano se ofenda. Muchos templos cristianos hoy se han convertido en clubes sociales, donde las personas van a tranquilizar su conciencia, pero conservan su pecado. Muchos hoy están apostatando de la fe y están llevando a otros a apostatar de Jesucristo. Ahora, vendrá un tiempo de apostasía total, y es cuando todos los reinos de la tierra se rindan ante el anticristo. Esto va a suceder después del rapto o del arrebatamiento de la iglesia. El día del Señor y el periodo de la gran tribulación no podrán comenzar hasta que haya tenido lugar la partida de la verdadera iglesia de Jesucristo. Pero, ¿a qué o a quién se refiere el apóstol cuando habla del hombre de pecado o el hijo de perdición? ¿Quién es este personaje? Sin lugar a dudas, el apóstol está hablando del anticristo. Pero, ¿quién es el anticristo y qué hará? Vayámonos al libro de Apocalipsis capítulo 13, donde nos habla bastante claro acerca de este personaje. El texto comienza diciendo: vi a una bestia que subía del mar, tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada cuerno. Y escrito en cada cabeza habían nombres que blasfemaban a Dios. Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía las patas de oso y la boca de un león. Y el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. Muy posiblemente se trata de un sistema político liderado por el anticristo, ya que tiene poder, trono y gran autoridad. Se le dio también autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, el gobierno del anticristo será un gobierno universal. Durante 42 meses, literalmente 3 años y medio, este anticristo hablará grandes blasfemias en contra de nuestro Dios y en contra de todo lo que es santo. Y no solo eso, sino que dice el verso 7 que también se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Le rendirán culto y adoración todos los moradores de la tierra cuyos nombres no se encuentren escritos en el libro de la vida. En este tiempo se levantará otra bestia que tiene 2 cuernos. Esta bestia es conocida como el falso profeta. Será un líder religioso con poder para hacer grandes milagros delante de las personas y ejercerá una influencia espiritual a nivel mundial que hará que todos los moradores de la tierra adoren al anticristo. Llevará a los moradores de la tierra que le hagan imagen al anticristo y esta imagen cobrará vida y hará matar a todo el que no lo adore. También hará que todos los moradores de la tierra se les coloque una marca en la mano derecha o en la frente para poder comprar o vender. Volvamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. El apóstol Pablo nos dice allí que este hombre de pecado o hijo de perdición se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. ¿Por qué? Porque él va a querer para sí toda la adoración. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Y cuando el apóstol habla del templo de Dios, no se está refiriendo al vocablo hebreo hierón, que contempla todo el edificio con sus recintos, toda la parte física, sino que hace referencia al vocablo naos,
que era utilizado por los judíos para denominar el lugar santísimo del templo, ese lugar en el cual moraba la presencia misma de Dios y en el que solo los sacerdotes podían entrar legítimamente. El anticristo se presentará como si fuera Dios, autoproclamándose ser Dios. En Mateo capítulo 24, versículo 15, Jesús habla algo que el profeta Daniel llama la abominación desoladora. Y no se está refiriendo a aquello que hizo en el año 167 a.C. el gobernador griego llamado Antíoco Epifanes, que erigió un altar a Júpiter sobre el altar de los holocaustos en el templo judío en Jerusalén. Y también sacrificó un cerdo sobre el altar del templo. Este evento es conocido como la abominación desoladora. Unos 200 años después, Jesús nos da a entender que el anticristo hará algo terrible en el templo. De hecho, Apocalipsis capítulo 13 versículo 14 describe al anticristo haciendo alguna clase de imagen que todos son forzados a adorar. Posiblemente el anticristo convertirá el templo del Dios verdadero en un lugar de idolatría y adoración. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que el mundo pensará que realmente es Jesucristo. El verso 6 y verso 7 dicen lo siguiente: y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que lo detiene sea quitado de en medio. Efesios capítulo 2 versículo 2 nos dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Satanás, junto con sus huestes espirituales de maldad, no han tomado el dominio ni el control de todos los gobiernos de la tierra. ¿Por qué? Porque hasta el momento hay quien lo detiene. Y ese que lo detiene no es más que el Espíritu Santo del Dios Altísimo, que hoy habita en medio de su iglesia lavada y redimida por su sangre. Jesús dijo: yo me voy, pero no los dejaré solos, sino que les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo está en medio de la iglesia de Cristo. Es Él quien nos guía y nos lleva al conocimiento pleno de toda verdad. Y mientras el Espíritu Santo esté en medio de la iglesia de Jesucristo, Satanás no podrá tomar el control total de la tierra. Pero una vez la iglesia de Cristo sea arrebatada, su espíritu se irá con ella y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. En este tiempo podemos ver cómo públicamente, a través de los medios de comunicación, en instancias locales, nacionales e internacionales, se anuncia la venida de un Salvador, el cual sacará al mundo de todos sus problemas y les traerá esperanza a todas las familias. Y se les indica a los gobernadores mundiales a que le acojan y le reciban como un gran líder mundial al cual seguir. Pero nosotros sabemos que esto es una farsa, no es más que una fachada para la introducción del anticristo al mundo. Usted y yo, y todos los que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, no esperamos su segunda venida, la cual dice Apocalipsis capítulo 1 verso 7, que vendrá en las nubes y todo ojo le verá, sino que esperamos el arrebatamiento de la iglesia, porque estamos seguros en las manos de Dios. Que Dios te bendiga.